Esta es la palabra viva y eficaz. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Hemos estado estudiando cómo es una iglesia conforme a la Biblia. Y habiendo ya visto el tema de la enseñanza en la iglesia, quisiera ver con ustedes en estas fechas el tema del pastoreo o del liderazgo o de la guía que debe haber en una iglesia. Y queremos ver 4 cosas acerca de este tema del pastoreo en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver los distintivos o de qué manera se habla en la Biblia acerca de aquellos que guían a la asamblea. En otra ocasión vamos a ver las funciones de estos hermanos, qué es lo que hacen, cuáles tareas tienen, qué responsabilidades poseen. En tercer lugar, en otra ocasión vamos a ver el llamado, cómo es que estos hermanos son llamados a servir como pastores en la iglesia. ¿Quién los llama? ¿Cómo se les llama? ¿De dónde reciben ese deseo? ¿Quién les da ayuda para emplear su tarea? Y en cuarto lugar, vamos a ver también algún día los requisitos de estos hermanos. ¿Qué requisitos tienen que tener estos hermanos para poder servir de esta manera en la congregación? Hoy solamente vamos a ver sus distintivos o sus descripciones. Y vamos a notar que en el Nuevo Testamento hay 3 maneras que se le conoce a aquellos que van a pastorear a la iglesia. Una manera en la que se les conoce es como pastores. Esto lo leímos aquí en Hebreos 13. Vimos en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Vimos en el 17, obedeced a vuestros pastores. Y vimos en el 24, saludad a todos vuestros pastores. Entonces, la primera manera que vamos a ver que se le conoce a estos hermanos es pastores. En segundo lugar, también se les conoce como obispos. Vamos a ver qué significa esa palabra y qué es lo que enfatiza obispos. Y en tercer lugar, también son llamados ancianos. Entonces, estos hermanos que van a llevar el pastoreo de la congregación se conocen como pastores, como obispos y como ancianos. Se refiere, esos 3 distintivos, esos 3 adjetivos describen a las mismas personas. No es que unos son pastores, otros son obispos y otros son ancianos. No, las 3 palabras describen al mismo grupo de hermanos. Empecemos con pastores. Si usted y yo leemos el Nuevo Testamento, por ejemplo en 1 de Pedro 5, vemos que la iglesia es como un rebaño de ovejas. Y nos ponemos a pensar en la iglesia como un rebaño y nos damos cuenta ¿qué necesita un rebaño de ovejas? ¿Qué necesitan borregos? Necesitan ser pastoreados. ¿Qué necesitan los borregos?
necesitan ser llevados por el camino adecuado, necesitan ser alimentados, hay que llevarlos a buenos pastos. Necesitan también estas ovejas ser protegidas porque pueden haber animales que pueden herirlas o matarlas. Y así es en la iglesia. La iglesia está conformada por hermanos y hermanas que son vistas en el Nuevo Testamento como ovejas, como un rebaño. Y se necesitan en la iglesia hermanos que van a ser pastores porque van a guiar a esas ovejas. Si hay una oveja que se quiere salir del camino, el pastor llegaba con su cayado. A ver, no, ese no es el camino. Este es el camino que Dios quiere que sigas. Conforme, no a mi palabra, sino a su palabra. A ver, métete aquí con los demás. Necesitamos hermanos que sean pastores para que alimenten a las ovejas, por medio obviamente de la palabra de Dios, que sea buen alimento, que sea buena enseñanza. También la iglesia, que es como un rebaño, necesita ser protegida, porque puede que hayan animales que durante la noche quieran llegar y comerse a una oveja, a un borrego. Y el pastor, él tiene que estar pendiente, él tiene que proteger a sus ovejas, porque puede que vengan lobos rapaces que quieran meter, por ejemplo, falsa doctrina, y quieran confundir y quieran arrastrar a los hermanos en una doctrina que es equivocada. Y entonces, hermanos, necesitamos en la iglesia, cada iglesia necesita pastores, hermanos que puedan pastorear a las ovejas. Esta manera de hablar de estos hermanos lo encontramos en varios pasajes. Yo solo le voy a mencionar uno, aparte de los que ya leímos aquí en Hebreos. Dice en Efesios acerca del Señor: Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ese don ya no existe, ya no hay apóstoles. A otros profetas, ya no hay profetas, ya la Biblia está completa. Pero también menciona otros 3 dones que sí existen el día de hoy. A otros evangelistas, ellos son los que predican el evangelio. A otros pastores y maestros. Entonces, la Biblia habla de los que van a cuidar a las ovejas siendo pastores. En segundo lugar, la Biblia habla de estos mismos hermanos como ¿qué? Como obispos. Obispo es la palabra que describe a alguien que es un superintendente. Es una persona que tiene la responsabilidad sobre algo. Esto se puede ver, por ejemplo, en una empresa, en un negocio o en una escuela. Hay un superintendente y tú vas a estar a cargo de dicho departamento o de dicho grupo de personas. O también quizás es la palabra que conocemos como supervisor. Es alguien que está supervisando. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra obispo, siempre decimos, no es la idea del espía que anda vigilando a los hermanos, o la idea del policía que nomás anda viendo a quién regañar. No, la idea de que es obispo y que anda mirando a la iglesia es porque se da cuenta, esa silla está vacía. ¿Por qué no está el hermano que se sienta normalmente allí? O la hermana fulana, ella está enferma, ¿qué estamos haciendo respecto a la hermana? O se ve que tal familia quiere escuchar la palabra. Y hay varios ejemplos. Son obispos en el sentido de que están mirando, están supervisando, son superintendentes de la iglesia, porque tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia y miran las necesidades de la iglesia. A veces podemos ser muy ciegos en cuanto a las cosas espirituales. Pueden haber hermanos desanimados,
pueden haber hermanos enfermos, pueden haber personas que necesitan ser visitadas, pero podemos estar ciegos a eso, ni nos damos cuenta. No. La iglesia necesita hermanos que sean personas que tengan el corazón de pastor, pero que también sean obispos, que estén mirando, que estén viendo. Fíjese lo que dice Hechos 20. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿qué es un obispo? Ahí lo dice en el versículo, es alguien que está mirando a los hermanos, mirando. Entonces, pastores, porque cuidan, pastorean a las ovejas. Obispos, porque están mirando, están al tanto de las necesidades de los hermanos. Pero en tercer lugar, también son llamados como ancianos. Son llamados pastores, son llamados obispos, son llamados ancianos. ¿Por qué ancianos? Porque son hermanos que tienen una madurez espiritual. No son ancianos en un sentido físico, o sea, no son hermanos de la tercera edad que ya cobran el apoyo porque ya pasaron, ya están en esa... No es que tienen una madurez física, es que tienen una madurez espiritual. No son nuevos, no son hermanos que van comenzando, que son todavía inmaduros. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a los requisitos de estos hermanos, porque Pablo escribe a Timoteo y le dice, no debe ser un recién convertido. La traducción Reina Valera que utilizamos dice no un neófito. La Biblia, la traducción, la Nueva Biblia de las Américas, lo dice en un español que quizás conocemos mejor, no debe ser un recién convertido. ¿Por qué? No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El pecado del diablo en el cielo fue el orgullo. Y es posible que un hermano que va empezando, si le damos mucha responsabilidad, puede que se enorgullezca. Pueda que sea como el pavo real, que saque las plumas y empiece a sentirse muy importante. No. Debe ser un hermano que tiene madurez espiritual. Y un hermano que es maduro no va a ser orgulloso. No va a ser orgulloso. Un hermano maduro siempre va a ser humilde. Entonces son llamados ancianos porque tienen madurez. Porque saben discernir las cosas. Porque saben cómo tratar este asunto. Porque saben qué no hacer. Porque conocen sus Biblias. Tienen una madurez espiritual. Hay muchos versículos que habla de estos hermanos como ancianos, pero solo le voy a citar 3. Dice en Hechos 15, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Allí mismo en Hechos 15 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Dice en Hechos 20, cuando Pablo se iba a despedir de los hermanos en Éfeso, él dice en Hechos 20, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces son conocidos también como ancianos. Ahora, para finalizar, quisiera hacer algunos comentarios adicionales. Número 1, estos distintivos, pastores, obispos, ancianos, no son títulos, son responsabilidades. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que en la iglesia no vamos a decir el hermano pastor Fulgencio
desea que el evangelio se predique en su casa. No, eso ya es darle un título a alguien. O el obispo Manuel Jiménez, él está enfermo y tenemos que orar por él. No, ya le estamos dando un título. No son títulos, son responsabilidades, ¿sí? Son pastores, no porque tienen un título, no, sino porque hacen el trabajo del pastor. Se les llama obispos, no porque sea un título que van a tener en su carta de presentación, obispo David Alves, ¿no? O anciano Jaciel Mendoza. Suena bonito. Debería de hacer eso el hermano. No son títulos, son responsabilidades, es trabajo, es servicio que se hace en la congregación. Número 2, lo que aprendo acerca de estos tres distintivos, ¿qué es? Bueno, le voy a llevar a una clase de español cuando estábamos en la primaria. Hay palabras que están en singular y en plural, ¿verdad? La casa es singular. Si yo digo las casas, ya es plural. Ahora, esos versículos que leímos en Hebreos y todos los demás que yo les cité, que hablan de pastores, obispos y ancianos, ¿se dio cuenta en qué tipo de palabra son esas palabras? ¿Singular o plural? Todas están en plural. No leemos en la Biblia al anciano. Si habla por ejemplo, Juan habla de sí mismo como anciano, pero es porque ya era mayor de edad, no era porque él estaba diciendo yo soy el único anciano. Lo que aprendemos en el Nuevo Testamento es que en cada iglesia debe haber más de un pastor, debe haber más de un obispo, debe haber más de un anciano. Entonces no es correcto que en una congregación haya un solo hermano que esté por encima de los demás. Nunca encontramos eso en la Biblia. Bueno, sí lo encontramos. Diótrefes. Juan escribió una carta y él habla de Diótrefes, pero usted no quiere ser como Diótrefes. Diótrefes era un mandamás. Él quería el primer lugar en la iglesia. A ver, aquí ustedes van a hacer lo que yo digo. A ver, ¿quién no se acata lo que yo digo? Y los sacaba, los expulsaba de la iglesia. Ese es el único caso y obviamente está mal. Pero en todas las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, siempre encontramos que tenían más de un anciano, más de un pastor, más de un obispo. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Bueno, porque el poder corrompe al hombre. Oye, ¿todos hacen lo que yo digo? Eso me hace sentirme muy importante y yo voy a empezar a hacer cosas que no están en la palabra de Dios, pero todos me van a seguir, todos me van a obedecer y yo me voy a convertir en casi un Dios en la iglesia. No, eso Dios no quiere eso. Entonces Él quiere que trabajemos con otros. Y también Dios quiere que haya más de un anciano, más de un obispo, más de un pastor, porque no somos perfectos. Puede que un hermano tenga más cualidades en este sentido y este otro anciano tenga otras cualidades y así, y podemos salir mejor más adelante o para adelante en las cosas del Señor. También, por ejemplo, en la toma de una decisión, dice en Proverbios que estamos estudiando que en la multitud de consejeros hay seguridad. Si hay un solo hombre opinando, es muy probable que se pueda equivocar. Si hay dos que están tomando la decisión, bueno, quizás hay más o menos 3, 4. Y si ellos son guiados por la palabra y por el Espíritu Santo y están en oración, va a ser complicado que se equivoquen. Entonces eso nos ayuda a poder
tener más de uno para poder trabajar bien en las cosas del Señor. Número 3. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, me doy cuenta que los ancianos, los pastores y los obispos eran del mismo lugar donde estaba la iglesia. Este asunto de que Tabasco nos va a enviar un pastor a la colonia, eso no está en la Biblia. No. O estamos esperando que venga de Yucatán el que va a ser nuestro anciano. No. Son hermanos de aquí mismo de la congregación. No van a ser traídos de fuera, van a ser hermanos que de la misma localidad, de la misma iglesia, el Espíritu Santo los va a levantar, los va a guiar para que ellos pastoreen a la iglesia junto con otros hermanos. Porque se lo voy a poner muy fácil. Si vamos a decir, no, es que tiene que venir alguien de fuera para que nos pastoree, ¿cómo él va a conocer a las ovejas si es de afuera? Él no va a poder pastorear a las ovejas porque no las conoce. Él no sabe que este borreguito es medio rebelde. Él no sabe que esta oveja le gusta ser la cabecilla y se pelea. Y no va a conocer a sus ovejas. No. El mandato de Dios es que de la misma congregación puedan surgir aquellos que van a ser ancianos. Pero no hay seminario. No tienen preparación, dice alguien. Yo no sé que los hermanos fueron a un seminario y tienen su título de teología. No, hermanos, eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es estar en una iglesia. Lo que necesitamos es estudiar la Biblia y que Dios sea el que nos prepare para llevar a cabo tal responsabilidad. No necesitamos una escuela. No necesitamos un título de un seminario, de una escuela bíblica. Es bueno estudiar la Biblia, yo no estoy diciendo que no. Pero lo que sí sé es que el Nuevo Testamento me hace ver que es el Espíritu Santo, no es el hombre. A ver, ¿a quién tienen por allá que no tenga una congregación? Juan, pues mándenlo, no lo conocemos, pero mándenlo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en todo eso? Eso fue obra del hombre, moviendo los dedos, diciendo, a ver tú, vete para la colonia, tú vete para allá. Y ahí ya no hay la guía del Espíritu Santo. Y por último, cuando pensamos en estos hermanos que son de la localidad, son pastores, son obispos, son ancianos, ellos solo tienen autoridad y responsabilidad en su asamblea, no en otras. La Iglesia Católica habla de un obispo por encima de varias iglesias. Todas las iglesias del estado de Campeche están bajo este obispo. Eso no es bíblico. O lo que ya hemos visto, aquí tenemos a un pastor y él está por encima de la congregación en la colonia. Eso tampoco es bíblico. O el presidente de nuestra asociación religiosa y él es el que está por encima de todas las congregaciones. Y si él dice que todo se tiene que pintar de amarillo, todo edificio se pinta de... No, Dios llama a hermanos de una localidad para que pastoreen, para que vean y para que muestren madurez en su propia iglesia. Nada de que, a ver, hermano Fausto en Villahermosa, ustedes tienen que hacer tal cosa. O hermanos en Zamora, si ustedes no practican tal cosa, ya no los vamos a invitar. No. Cada iglesia es autónoma, es responsable únicamente a Dios y es guiada por estos hermanos que son ancianos, pastores y obispos.